distribuye entre ciudades, las cantidades de demanda específicas aquí y los costos de transporte por cada unidad. Entonces determinar la producción para que el transporte, para que el costo de transporte sea lo más económico o lo más... Entonces ese es el ejercicio. Bien, vamos a continuar con el modelo de transporte. Y bueno, en estos dos ejemplos hemos visto cómo, bueno, en el ejemplo y en el ejercicio, un modelo va a decir que la demanda era igual a la producción, o la producción era igual a la demanda. Pero no es así, ¿no? Es decir, la demanda es superior o mayor a la producción, o al contrario, ¿no? La producción es mayor a la demanda, pero generalmente se da que la demanda es mayor a la producción. Y en ese caso se usa algún mecanismo para poder balancear, se llama balancear el modelo. Entonces, a ver, veamos en este ejemplo, tenemos 2300, 3900 de demanda, perdón. Si se fijan en este ejemplo, la capacidad de una de las plantas, a ver, tomen, la oferta total es 3, ya 3500. Si vemos aquí en este diagrama, tenemos 1000, 2500. Esos 3700. Ya. A ver, veamos. Aquí tenemos 1000, 2300 y aquí igual. Claro, este es el modelo inicial, ¿no? Donde estaba equilibrado. Pero ahora, oferta, es decir, se reduce en 200. Entonces, en el aquí un ratito, 2000, aquí, sí, está igual, 1000, 2300, 2500, 3700. Este es el modelo que ha cambiado, ¿no? Este es el inicial, el modelo óptimo, donde todo está balanceado. ¿Cómo cambia aquí? Aquí tenemos igual 1000, 2500. A ver, veamos. Vamos aquí. Este es el que está variando. O sea, inicialmente es 1500, ¿no? Pero ahora, es decir, esto de 1300. O sea, es el cambio que se está haciendo a este ejercicio, ¿no? Entonces, si este es 1300, ¿verdad? Entonces, 3500 de producción y la demanda es de 200, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Entonces, esto tendríamos que ajustar un poquito. Y aquí vamos a poner una imagen, insertar un cuadrito.
siguiente es mis. Vamos a insertar y entonces el modelo, bueno, la producción, en este caso, entonces, bien, tenemos 3 plantas, es la producción y la demanda es de 3.700. ¿Cómo se hace en ese caso? En esa definición, un origen o un destino ficticios, ¿no? Para balancear. Veamos este cuadrito. ¿Ya? Ah, a ver, tenemos 1.000, necesita 2.300. Vamos a Miami, 1.400. ¿Ya? Ángeles produce desde 1.000, Detroit 1.300 y Nueva Orleans 1.000. Para hacer la distribución, entonces, ¿dónde es que falta? ¿En qué parte es que falta? Eh, en esta parte, Miami es el que supongamos que va a faltar, ¿no? Agregamos la noticia de donde se va a mandar esa diferencia que de modo que librarse. Entonces ahora sí hacemos la suma, tenemos 3.700 aquí y 3.700. Son los valores finales de distribución, simplemente son 2.300, aquí se tiene los 1.400. Es una idea más o menos de cómo, ¿no? Hemos dicho que a primera vista se puede poner cuál sería la distribución, pero no siempre es la óptima. En este caso, a ver, vamos a ver, en este caso se tiene un destino ficticio, o sea, cuando se trata de cuando hay demanda, cuando la demanda, o perdón, cuando la producción mayor, a diferencia de esto, entonces se va a aumentar un destino ficticio, ¿no? Donde va a ir toda la diferencia de producción, o sea, todo lo que entonces agregamos un destino ficticio y esa es la que va a ir a absorber esa diferencia. Entonces Detroit produce 1.500, 3.700 y aquí tenemos 3.700 equilibrado. Bien. Les había dicho, si bien se puede resolver gráficamente el problema, pero cuando son pocas variables, ritmo general para poder resolver. Entonces, estos pasos son similares, es decir, son
a los del método. Pero lo único que varía es cómo generar la tabla inicial. Entonces, vamos a la, la tabla, es decir, como punto de partida la tabla que lo tenemos aquí. La tabla, aquí lo vamos a ver. Y se van así tres pasos, ¿no? La solución factible básica inicial, a la que nos... El paso 1 se debe de determinar la factible inicial. ¿Y cuál es esa? O sea, algo así como esto. Entonces, a la primera, ¿cómo hacemos una distribución? Y esa va a definir nuestra tabla inicial. Se debe usar los criterios que ya lo habíamos conocido, ¿no? Vamos a revisar el criterio o la condición de optimalidad, es decir, cuál es el mejor. Determina cuáles son las variables de entrada. Bueno, en este caso tendría que ser al revés, ¿no? La de salida. No, no hay problema, se puede definir. Bien, a ver, veamos con un ejemplo aquí. Tenemos este ejemplo. A ver, una compañía transporta 2 a 4 molinos, ¿ya? 3 hilos a 4 molinos, ¿no? Los originales de los hilos. La oferta y la demanda también en camiones cargados, es decir, en camiones, ¿ya? Junto con los costos y también estos costos por camión cargado, se resumen en esto. Es decir, tenemos los hilos 1, 2 y 3, tenemos los destinos o los molinos 1, 2, 3, 4. La oferta, es decir, cuánto produce cada silo, está dado en esta columna, ¿no? Es decir, 15 el silo 1, 5 el silo 2 y la demanda, es decir, lo que requieren cada uno de los molinos está dado aquí, ¿no? 5, 15, 15 ya. Ahora, los costos, ustedes ya saben que son, representan, perdón, estos valores representan los costos. Estos valores que están aquí van a representar las cantidades, ¿no? Entonces aquí estamos usando una nomenclatura de fila columna. X1, X1, 2, etcétera, hasta el 3, 4. Okay. Entonces eso a ver, bueno, y estos costos están cientos de dólares. Ya no hay problema por ahora. El modelo busca el programa de envíos a un costo mínimo entre los hilos y los molinos. Okay. Entonces, resolver esto. Aquí ya no podríamos usar ese artificio que habíamos hecho, ¿no? Porque ya son más destinos. Bueno, son... Pues, no sé, nosotros habíamos visto con 3 y con 2 plantas, ¿no? Es decir, con 2 orígenes. En este caso es uno. Podríamos tratar de hacer, a ver si tratamos de igualar. Vamos a tener una variable. Entonces, necesariamente se tendría que usar el simplex para poder resolverlo. Pero bueno, continuamos. Entonces, de lo que se trata es de determinar una solución de esa tabla óptima. Aquí, por ejemplo, aquí con pocos datos se podría decir, ¿no? Si Los Ángeles, perdón, si los Denver requiere 1000, entonces mandamos de Los Ángeles 2000 y listo, y pasamos al siguiente. ¿No? Perdón, a ver, Denver necesita 2300, entonces ya los mandamos 1000 de Los Ángeles y Detroit mandamos
Y así podemos ir de solución factible inicial, o la básica. Pero para eso ¿dónde está? Hay algunos métodos que nos van a ayudar a definir eso. En realidad son tres. Veamos, ¿qué hay detrás? Transporte general con m orígenes y n destinos tiene m más n ecuaciones de... Entonces, si tenemos m orígenes y n destinos, entonces van a ser m más n, una por cada origen y cada destino, ¿no? Una combinación. Entonces, o sea, una vez que hemos balanceado, es decir, si no está balanceado inicialmente, aplicando, hemos llegando siempre a un modelo balanceado. La, la suma de la demanda. ¿Qué significa eso? Ahorita vemos. Es decir, todo lo que se ofrece es igual a todo lo que es el balanceado, ¿no? Por tanto, una de las ecuaciones es redundante, es decir, no es necesaria, por lo que el modelo se va a reducir a m más n menos 1 más n menos 1 variables básicas. El otro día teníamos 5 menos 1, 4 variables básicas, pero hemos logrado reducir. Teníamos 3, 5, 4, pero de esas 4 hemos logrado equilibrar. Ya, vamos a ver con un ejemplo mejor. En el ejemplo 531, es decir, en este ejemplo, la solución inicial menos 1, 6 variables. A ver, ¿cuáles son estas? Tenemos 4 de orígenes, ¿no? Entonces m más n sería 3 más 4, 7. Menos 1, 6 variables. Bien, aquí, a ver, 1, 2, 3, tenemos, de acuerdo a eso, tenemos 1, 4 por 3, 12. Pero de estas 12 va a haber una como simplificación, ¿no? Por eso es que el resultado le vamos a llegar a 6 variables. Bien. Entonces, que nos ayuda la solución de inicio, ¿no? Se había dicho que para poder resolver podemos utilizar, pero antes de eso necesitamos tener una solución básica inicial. Entonces existen tres formas de tener de la esquina noreste, mínimo y el método de aproximación de Vogel. Entonces vamos a ver en qué consisten estos métodos. Bien, desde la esquina noreste, a ver qué pasos se deben seguir para determinar esta tabla. El método se inicia en la celda de la esquina noreste, es decir, arriba a la izquierda sería. No, pero noroeste, no es noreste, es noroeste. ¿Ya? Pero es de la izquierda. Es decir, estamos hablando de aquí. ¿Por cuál iniciaríamos? Para esta casilla, ¿no? El 1, 1. Entonces, asignamos lo más posible a la celda seleccionada y ajustar las cantidades asociadas de oferta y demanda restando la cantidad asignada. Necesitamos, y de acuerdo al problema, asignar lo más posible.
¿En qué consiste eso? Estamos aquí, en esta esquina. Y la cantidad máxima que podríamos asignar aquí. O sea, ¿cuánto que podríamos asignar? Obviamente, desde el silo 1 en este caso. ¿Qué valor nosotros podríamos poner aquí? Máximo. ¿Les escucho? Podemos poner 10. Bueno, 10 es el costo, ¿no? Así que no hay que ver eso todavía. ¿Cuánto está este molino, este destino, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que podemos darle? Su demanda es 5. Ya, solo necesitas. Y el sí. Entonces, lo máximo que podemos darle es 5. No podemos darle más porque no requiere más. Es decir, este necesita 5 y de la cantidad que produce en esta fila, eh, ya, ese es entonces el primer paso. Y luego se ajusta, se resta, ¿no? Es decir, como íbamos asignado 5, 10. Bien, ahora, ¿hacia dónde seguimos? Vamos al paso 2. Columna o fila con oferta o demanda 0 para indicar que no se hagan más asignaciones en esa fila o columna. Nos dan 0 al mismo una y deje una oferta demanda 0 a una oferta, bueno, tachada. Bien, nos dice qué es lo que se debe hacer a continuación, ¿no? En este caso es decir, si se ha terminado, entonces tachamos, ¿no? Pero ¿qué dice el paso 3? Sin tachar exactamente la columna, eh, ahí detenemos, ahí termina. Celda derecha, es decir, ahí hacia la derecha, así es que hemos tachado una columna. A ver, aquí hemos asignado ya los 5 que aquí requiere, entonces es como si hubiéramos tachado esta columna. Ya no necesitamos tanto, nos movemos a la derecha. O abajo una fila, mente al 5, digo al paso 1. Ok, en este caso hemos asignado la columna, vamos a la siguiente. Aquí, ¿cuál es lo máximo que podemos hacer? Filo 1 del origen 1 y hemos destinado 5 al anterior. ¿Cuánto nos queda para destinar aquí? 10. Como nos queda 10, hacemos la diferencia, 10 menos 10, porque aquí nos queda, requiere más de 10, o sea, requiere 15. Entonces absorbemos todo lo que queda y este se va a quedar en una diferencia de más 10. Y cuando se queda en 0, ¿qué es lo que dice? Tachamos la fila.
Esto se queda en fila. Vamos a ver aquí. No, este es el ejemplo. Bien. Es decir, aquí y hemos asignado los 10 que quedaban y tachamos esto. Pasamos, tachamos esta fila. Pasamos hacia en la fila. O sea, ya no hay más que asignar aquí. Pasamos hacia abajo. Okay. Aquí, ¿cuánto asignar considerando que aquí arriba ya hemos asignado 10? Si este requiere 5 y hemos asignado, asignamos 5, ¿verdad? Y 10 más 5 son 15. Es 15, es decir, ya no, por tanto tachamos esto, la columna. Y al tachar la columna, vamos a la derecha. ¿Cuánto es asignar aquí? De los 25 que produce este origen, aquí, es decir, solo hemos asignado 5. ¿Cuánto podemos hacer? Nos queda 20 para asignar. Podemos asignar 20, pero este destino solo requiere 15, solamente 15. Entonces, tachamos esta columna porque ya hemos llenado la demanda que requiere y nos saltamos a la derecha, ¿no? Seguimos avanzando. Aquí, ¿cuánto es lo máximo que podemos asignar? Nos queda solamente 5. 5. Esta columna, pero esta fila ya no tiene más, entonces vamos abajo. Abajo asignamos lo que falta, ¿no? Si hemos asignado 5 y esto requiere 15, entonces asignamos 10 y con eso se termina. Es decir, ya están los 10. Tanto, la asignación ideal por este método es eso, ¿no? 5, a la derecha 10, abajo 5, perdón, 5 y 10 en esa secuencia. Ahora, hemos asignado variables en cada casilla, ¿no? Valores en cada casilla. Por tanto, la solución básica inicial es 1, 1, 5, x 1, 2, 10, x 2, 2 por esto, 5, es 15 y finalmente x 3, 4, 5. ¿Y cuál va a ser el costo asociado a esa solución factible inicial? Nos vamos perdón, ¿dónde está los costos? Es 1, 1, ¿cuál es el costo? Este costo, ¿no? 10. Por tanto, en la expresión por 10. X1, 2, tenemos el valor de 10. ¿Y cuánto es el costo de X1, 2? No, por tanto, el producto es 2. Y así todo esto vamos construyendo con los costos asociados a cada uno de los que hemos encontrado. Y tenemos un costo asociado para esto que es de 500. ¿Una consulta en esto?
fila 2 y columna 4, columna 4. Ya. Y los costos de transporte son 20 y 10, parece que, digo 20 y A ver, 18. veamos aquí. Y es último, vamos aquí. A ver, tenemos aquí. Aquí no tenemos costo, ¿no? Tendría que ser el mismo. Es que está incompleta esta parte. Sí, 18 es esto. Que está aquí. Es este. Y el anterior 5 es el 20. Vamos a ver ese 20. Ese 20 aquí. Ya solo que hay un errorcito aquí. Aquí vamos a aumentar el 20 para corregir y completar. Y aquí, bueno, ¿no? Pero aquí no ha salido bien. Pero son estos. 20, 18. Bueno, pareciera que fueran estos, ¿no? Pero no, en realidad. Este. Tenemos aquí 4, 4 por 3. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Ya, Ya debido haber no está listo. Gracias, sí. sí, aquí algo ha pasado con este tal. Bueno, la secuencia interesa en este caso. Aquí Disculpe, Inge. sí. En reemplazando los valores para encontrar el costo final, una 2 tendría que ser así. Veamos esto. Estamos aquí. 2, 2, ¿no? El 2, 2, sí, tendría que ser 5 por 9. Aquí En en el la tabla de resultado es 5 por 7. buena observación. No, sí, esto es. Y el resultado, ¿cuánto? 10 por 2, 5 por 9. Lo mismo es para la fila 2, 15 por 20. Ya sé qué es lo que está pasando. A ver, la 20, ahora un ratito. Si hay un desfase, fijan, este 2 tendría aquí, este 7 tendría que estar aquí, este 9 tendría que estar aquí y este 20 tendría que estar aquí. ¿Notan? En realidad ni siquiera 7 este valor. Pero eso no lo hemos usado este, ¿no? Entonces se está usando el 7 en realidad. A ver aquí, ¿qué valor? 7. Allá. Este 12 que está aquí, una casilla, está mal la impresión si quieren. 12, 7, 9, 20. En realidad el 12 viene aquí, el 7 viene aquí y el 20 viene aquí. 20 por 5. De aquí, este 20 por 5. Y es por 7, es decir, 5 por 1. ¿Notan eso? Veamos este en la cuarta fila. En la cuarta fila tenemos 16, 18. 4, 14, 16, 18. Vamos a ver. Pero la tercera. 4, 14, 16. Sí, es esta misma. Sí, es esta. Entonces aquí este 10 tendría que multiplicarse por... ¿Sí queda claro? ¿De dónde es que ha salido ese valor?
Está todo claro. Ok. Ya, gracias por la pregunta. Esos valores, pero sí es la impresión. Entonces hay que corregir eso, ¿no? Entonces, ese es el método de la esquina noreste que permite recorrer. Bueno, al siguiente método, el costo, el costo mínimo ya va a funcionar observando los costos, ¿no? En este caso los costos, cuál es el mínimo para ir así. Asigna lo más posible la celda con el costo unitario mínimo, es decir, esta vez ya vamos a trabajar con costos. Si hay, se toma cualquiera, y luego se tacha la fila o columna, como hemos hecho, ¿no? Del que ya se ha llenado y se ajustan las cantidades de oferta y demanda, como hemos hecho. Si ambos se han hecho, se han llenado, entonces solo y seguimos en el otro, ¿no? A continuación, seleccione la celda no tachada con el costo unitario proceso hasta que se deje sin tachar exactamente una fila o columna, es decir, hasta que todo se haya cubierto. A ver, vamos a ver qué consiste este modelo, este método. Aquí ya está corregido. Ya. Vamos a para que ya esté claro. A ver, de todo esto, ¿cuál es el que contiene el costo mínimo? Tendríamos que evaluar cuál es el mínimo. Está, ¿no? Dice inicio. El costo está aquí, ya esta vez corregido por suerte, 10, 2, y etcétera, ¿no? El mínimo de toditos es este. Tiene 2, entonces ahí es todo. ¿Qué asignamos ahí? Toda la producción. Bueno, casualmente, entonces, es decir, producto planta y la demanda es 15, entonces con eso se va a cubrir todo. Bien. Entonces, va a tachar la columna, la fila, en este caso. Ya. Una columna, nos conviene. Ya vamos a ver. La columna en este caso, ¿no? Aquí está la columna, es decir, ya no vamos a hacer nada con él. Y ajustamos a cero la oferta como en esta figura. ¿Cuál es el costo mínimo de toda la tabla? Ahí está, ¿no? El 3.1, que tiene 4. Entonces aquí, lo posible. Bien, entonces vamos a asignar 5. Ya, asignamos 5 ahí, que es lo que de lo que este destino. Y esto como que se va a tachar otra vez la columna, ¿no? Y ajuste 5, hay que tomar en cuenta, va a quedar 5 solamente de todo lo que produce, porque ya está yendo 5 aquí. Y continuamos. Será el siguiente. El siguiente con costo mínimo es 7. Ya hemos tachado, ¿no? Esta columna. O sea, sería este, ¿verdad? Pero esto ya hemos tachado. Porque ya anda aquí. Entonces, que no sea este. 9, ¿no? Si se fijan,
costo mínimo es 9. Aquí, como no está tachado, entonces asignamos todo lo que requiere. ¿Cuánto requiere? Produce 25, entonces esto tachamos también. Es decir, esto ya no trabajamos con esa columna. Costo mínimo, que es el del 11. ¿Por qué 0? Porque cuando hemos llegado aquí se había tachado esto y es solo uno de los dos. Se había tachado o era la fila. Nosotros o el ejercicio se ha decidido la columna. Por tanto, esto queda libre. Coge esto. No tiene más unidades de producción. Entonces ponemos 0. De aquí saltamos. ¿Cuál es el siguiente que no está tachado? Es el, a ver, ya está tachado aquí, entonces ya tenemos y es unos colores o algo para diferenciar, ¿no? Pero sería este, ¿no? El de 18. El de 18, 5 aquí, 5 aquí. Entonces aquí vamos a tachar la columna, la fila, porque ya se ha cubierto. Y nos va a último, ¿no? De que va a ir aquí, que es el último disponible. Se tachan ambos, ¿no? Ya se ha cubierto todo. Entonces, ahí resaltamos el valor que hemos asignado ahí. Si aquí habíamos asignado aquí 20, y aquí, bueno, habíamos asignado 5 aquí, 0 aquí, y hacemos, completamos, ¿no? Lo que, de modo que tanto las unidades de producción y de demanda son iguales. Entonces, se cubre todo, se equilibra todo. Aquí igual, hemos determinado los valores de X1, X2, X3. Y aquí, por ejemplo, X1, 2, que es esto, es 15. Esto podría ser 0. Ya tomamos como 0. Tenemos X sub 2, 3 en 15, X sub 2, 3 en 15, X sub 2, 4 en 10, X sub 3, 1 en 5 y X sub 3, 4 en 5. Y el valor asociado va a ser estas variables que tiene, ¿no? Y aquí están los costos. Ahora comparamos este resultado con el anterior. 20 y aquí tenemos 4. Lo cual hace que este sea un método más apropiado. Una solución básica aún más óptima que la anterior. ¿Dudas? No. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí. No. Entonces. Bien, y vamos a otro método, el tercer método. Es una versión mejorada del método costo mínimo, o sea, del anterior, ¿no? Por lo general es mejor soluciones iniciales. Ya. Entonces, ¿cuál sería una mejor solución inicial? Es aquella que nos da. A ver, ¿cuál es el paso 1? Para cada fila o columna de penalización, restando el elemento de costo unitario mínimo en la fila o columna, en las dos se va a trabajar, del siguiente elemento de costo mínimo en la misma fila o columna. Veamos aquí con ejemplo. Ya tenemos otra vez aquí la misma tabla. Vamos a usar el mismo ejemplo.
aquí, en la fila 1. ¿Cuál es el elemento de costo mínimo? Pero, a ver qué dice, ¿cuál de cuál se resta? Restamos el siguiente, ¿no? Es decir, entre los dos últimos hacemos la diferencia. Siempre uno es menor que el otro, ¿no? En este caso, mínimo estamos del siguiente, que sería 10. Por tanto, esta penalización aquí va a ser 8. Lo mismo en cada uno. Aquí sea 9 menos 7, 2. Aquí tenemos 16 y 4. Ah, no, perdón, 14 y 4 menos 10. Lo mismo. Ya. Tenemos 10 y 2 y 4, perdón, que son los mínimos. 6, tenemos 7 y 2, 5. Tenemos 16, 7. Y tenemos 18 menos 11, 7. Okay, ese es el primer paso, obtener las penalizaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Identifique con la penalización máxima que rompa los empates arbitrariamente. Tomamos el de nosotros y asigne lo más posible a la variable con el costo unitario mínimo en la fila. Oferta y la demanda, o sea, reordenamos y tachamos nuevamente, ¿no? Si una fila y columna se satisfacen al mismo tiempo, solo se tacha una de las dos antes o la columna manda 0. Sí, lo primero, vamos a identificar la fila o columna con la penalización de esos cálculos que hemos hecho. Y asignar lo más posible a la variable unitario mínimo en esa columna seleccionada. A ver, volvamos al ejemplo. De todos estos penalización que hemos encontrado, tenemos en esta fila el máximo, ¿no? Y en este máximo asignamos la más mayor posible al que tiene costo mínimo, dice, ¿no? Es decir, ¿cuál es el costo mínimo en esta fila? 4. De acuerdo a la oferta y la demanda, aquí están estos los negrillas, ¿no? Las negrillas que están aquí. Lo máximo que aquí podemos hacer 5, ¿no? ¿Por qué? Porque este solo necesita 5 y la producción es 10. 5. Este valor. Y tachamos, es decir, ya no trabajamos con esta columna. Siguiente paso. Paso 3 es que si ya no hay, es el paso final, ¿no? Una columna con oferta de demanda positiva. Determinar las variables básicas en la fila o columna mediante el método del costo mínimo. Vamos a ver cómo se hace. Y si todas las filas tienen oferta y demanda 0 restantes, determina las variables básicas por el método del costo mínimo, también detenerse. De lo contrario, vaya al paso. O sea, estas son las condiciones de, ¿no? Y si no, seguimos. Una vez que hemos tachado aquí, volvamos aquí. Ahora entonces, calculamos los valores de penalización entre lo que queda. Y aquí tenemos los menores, ¿no? 11 menos 2, 9, menos 2, menos 7, perdón, 2. Aquí 16 menos 14, 2. Menos 2, 5. Aquí entre los menores, 16 menos 9, 7. Y lo mismo aquí, ¿no? 18 menos. De todos que hemos encontrado, elegimos el máximo. Y el máximo está en la otra fila también. De esta fila asignamos determinamos el costo mínimo, es decir, ubicamos el costo mínimo. Entonces aquí asignamos la mayor cantidad de elementos posibles. ¿Cuánto podemos asignar ahí?
requiere 15, no, produce 15 y requiere 15, entonces ahí se van a ir los 15, ¿no? Es decir, este no requiere 15 y esta planta produce los 15, entonces asignamos los 15 aquí. Vamos a ver. Podemos hacer tabla aquí para ver cuáles son los valores. A ver qué hacer. Y aquí, como se ha hecho cero esto y también esto, podemos tachar sea la columna y ajustamos los valores nuevamente, ¿no? Entonces ustedes pueden, pues, de la columna o la fila. Trabajamos con lo que quede, ¿no? Si tachamos, por ejemplo, los valores de aquí, estos valores de aquí, 7, 9, 20, 14, 15, vamos a ver si están aquí, 7, 9, aquí, tenemos 14 menos 7, va a ser aquí 7, ¿verdad? 16 menos 9 y aquí pues, los nuevos valores, ¿no? No sé si son estos. No son estos. Ya, a ver ustedes en avanzar y la matriz, ¿no? Si nos van a encontrar cuáles son las variables que van a ser parte de esta solución. ¿Alguna duda, posición? A ver, después, ¿qué nos queda? A ver, vamos a... Ya el siguiente, o sea, una vez que tenemos cualquiera de estos métodos, cuenta, a ver, en resumen, vamos a hablar qué es el resumen, estos días después van a terminar. Y el procedimiento, vamos a tener, pues, de obtener los valores de las variables, 475, y este valor es, ¿dónde está aquí? Es el mismo que se ha hecho con el método del costo mínimo, que se ha obtenido. Entonces, de los dos podría funcionar. Ya, en teoría, este debería dar un resultado más óptimo, costo mínimo. Pero también dice la teoría que hay casos en los que no siempre se va a dar. Tanto es bueno usar esto, pero el otro, ¿no? El del costo para determinar la tabla inicial. A partir de ahí, lo siguiente es ya realizar los cálculos activos para poder encontrar. En primer paso se utiliza la condicionalidad para determinar la variable de entrada. Es decir, con esto ya construimos la tabla del simplex. A ver, ¿cómo podríamos construir una tabla de simples con la ejercicio? Si están cuando resolvían simple, movíamos en la función objetivo todo a la izquierda y hacíamos que sea igual a 0. Era la solución básica inicial, porque no teníamos otra forma de determinar. No había otra forma de saber cuánto podíamos como a ciegas. Pero ahora tenemos ya una tabla inicial de 0, o sea, no es 0.
relativamente óptimo, uno de los factibles, es decir, 75. Tenemos las variables ya asociadas a cada uno de los costos. Entonces, con estos dos es que se construye la primera tabla del simplex, y obviamente las restas tienen que ver las variables aquí, x14, pone 1, 4, ¿no? 1, 4, son el resto, ¿no? Las que vamos a encontrar. Aquí tendríamos que encontrar, en este caso el 1, 4. Y el siguiente es lo que ahorita van a ustedes encontrar cuál es el resultado final. Y por ahí podríamos ya, supongamos que todos estos valores que hemos encontrado aquí son estos, ¿no? Las x de que corresponden a la solución factible. Y con la construcción de esto podríamos hacer la prueba, pero aquí tengo dos. Ya utilizamos el simplex, ¿no? Condición de optimalidad que va a determinar la variable de entrada, y la condición va a determinar la variable de salida, y hacemos eso, ¿no? O sea, hacemos la iteración, las operaciones, vamos a poder continuar. Ahora, hay algo. Para poder continuar a partir de... podríamos usar el método de los... para poder resolver y terminar. Pero ya con eso más no, es decir, no vamos a alcanzar. O sea, mañana es su examen, ¿no? Entonces eso más el trabajo que tienen, creo que esa parte ya como que la siguiente parte. Dejar el simple, podríamos usar pero como les digo, esa parte ya nos va a tomar más. Hay una variante, y ese algoritmo, si vemos eso más, ya para estudiar, y mañana sería como irresponsable de mi parte que puedan, es un tanto extenso. El día de mañana. En esta parte que ahora aquí, es decir, hemos visto la solución básica, no es que no hemos visto cómo resolver. El problema principal de dos variables se puede resolver lineal. Y encontrar la óptima, obviamente, gráfico, pero ya con más, nos tendríamos que quedar por aquí, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mañana en el examen en esta parte? Obviamente hasta donde hemos visto. Por cualquier una solución factible inicial. Y las variables, obviamente, ¿no? Poder resolver un método de transporte de dos variables, ¿ya? De este tema. ¿Dudas, preguntas?
¿Ya puede dejar algunos ejercicios tipo examen para estudiar? Ingeniero, buenos días. Un favor, ¿será que puede dejar algunos examen para estudiar? Perdón, estaba hablando en silencio. Ya, sí. Faltaría para esta parte de los... fíjense, aquí tenemos ejercicio en esta parte del balanceo. Entonces, esto sí es algo que deben revisar. Lo mismo para esta parte del transporte. Tenemos un ejercicio suelto. Entonces, ustedes tendrían que ver eso. Entonces, en la parte de transporte. Aquí también tenemos ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver. Es el distro que está abajo. Este es el trabajo que habíamos visto del modelo de redes preliminar. Faltaría entonces... Bueno, aquí también tenemos ejercicios. Si se fijan. Creo que nos faltaría ejercicios para el árbol de mínima expansión. Aquí el Floyd no hemos visto, ¿no? Simplemente hemos visto. Entonces, para el distra, hay ejercicios para el distra. Aquí están, si se fijan. Ya. Entonces, yo voy a ver qué ejercicios nos... Entonces, expansión. Hemos visto aquí. De esta parte ya voy a ver ejercicios. Sí, esto es de redes, ¿no? No, toda esta parte ya hemos visto en la anterior parcial. Ya, último, nos faltaría lo último. Aquí son dos ejercicios. Modelo transporte, tenemos un ejemplo de esto, tenemos un ejercicio aquí. Y el balanceo, para el balanceo tenemos. Y para el algoritmo de transporte de inicio, esquina noreste, tenemos aquí. Ya, para esta la definición. ¿No? Si se fijan, entonces son los materiales. Entonces voy a revisar algunos y ya en el transcurso de la mañana las voy a enviar. Pero ya tienen incluso para mañana más propuestos. Ahora, el examen, o sea, no me gusta salir
visto algo muy parecido, similar, algo que puedan hacer realmente, ¿no? No voy a inventar nada muchísimo más feo del libro o de por ahí, sino simplemente algo que sea relacionado siempre a lo que hemos visto. ¿Ya? Nuevamente, conceptos, todo esto, guía. Entonces, junto con esos ejercicios voy a completar la guía y ahí es que van a tener, es decir, la guía con esos ejercicios pendientes. Y les voy a enviar la guía. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren que les envíe ya ahora esto, todo lo que hemos visto, y ya les debo los ejercicios abajo en un suelto? Yo creo que mejor, ¿no? Inge, el examen va a ser en hora de clase, ¿no? No, examen va a ser el día de mañana a las 7 de la noche. O sea, la dificultad, a ver, les explico y hemos hablado de eso, y algo que no hemos hablado es el calendario. En el departamento civil, que todo debe estar hasta el 24, ¿ya? Todas las notas. ¿Por qué? Porque el 20 es opción para ustedes, para su carrera, para civil, ¿ya? Entonces, digamos que está presentando ya las notas, no va a ser posible. Ahora, viendo eso, ¿cuándo es 24? 24 es el miércoles. Ya tomamos el examen. Necesito terminar de revisar exámenes del primer parcial, y este examen lo voy a revisar esta noche y algo. Y aquí el 22 es donde van a presentar su trabajo final, ¿no? Les había sugerido hacer una presentación así en vivo, que me muestren directamente y yo le pongo ese instante de 5 minutos. Ya, entonces va a ser como revisar. Miren, ahorita estamos revisando esto, ustedes vamos a revisar. No necesito positiva ni nada, simplemente explicar que todo esté claro. Yo voy a revisar objetivos y nota. Y listo. Ahora, si ustedes quieren enviarme, para mí va a ser tu trabajo poder revisar cada uno. A ver, yo estimo que van a ser como trabajos, por lo menos por equipos, de 4 personas, ¿no? 3, 4. Entonces, como 120 han dado el primer parcial, entonces tenemos 3, 4, por ahí, 40 más o menos. Así que por ese motivo, sí, adelante. El proyecto puede ser hecho de 2 personas. No habría problema. No habría problema, pero lo ideal es que sean para que podamos muchos trabajos muy granulados, ¿no? Pero si han hecho todo lo posible por conseguir, ¿no? Entonces no queda otro, pues no hay problema. Entonces el trabajo lo deben a ver, estamos viendo el calendario. Examen domingo, voy revisando, aquí termina de presentar, juntamos notas. El 23 vamos a tener que tomar final de las notas. El 23 a la noche yo tengo que tener ¿ya? Y los resultados. Yo los voy a llevar, enviar, lo que sea, el día 24. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿no? Ya van a saber ir programando su toma de materias, etcétera. Ingeniero, buenos días. Sobre la hora de entrega del lunes, ¿hasta qué hora tendríamos para entregar? Como les digo, que hagamos presentación para que puedan, vamos a ese momento tener la Inge, algunos tienen choque a la oración del proyecto, no creo que solo
que afecte, ¿no? Sí. Ya, sí, buen punto. Todos los del grupo estén en el choque, entonces con que estén dos del grupo o presente, entonces está bien. Pero ese uno que vaya tiene que ser capaz de responder, ¿no? Si hay alguna duda por ahí, algo que no está claro. Está Ya, bueno. estamos todos de En acuerdo ese con caso. eso, ¿no? Con el plan que tenemos. Nos vemos mañana con el examen. Envío lo que se ha comprometido y listo. Porque en la última clase, ¿no? Y después es revisar. Sí, El proyecto va a ser en horas de clase. Ya. en horas de clase, sí, en horas de clase. Lunes a las 7 de la mañana tengo que estar ya empezando a revisar. Obviamente eso involucra que tienen que ¿no? O sea, tienen que subirlo ahí no hemos creado, está el proyecto asignado, sí. Está el proyecto, hay que subirlo. Y yo voy a exponer, o digo, yo voy a abrir y ir preguntando. ¿Qué error? Error de activación del producto. Me preguntan en el proyecto por qué les sale ese error. Y es porque hay que introducir o aplicar el crack o necesita el project que han instalado. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? He entrado a su clase y he estado desde el principio, por eso precisamente queríamos hablar todo el proyecto. Pasa que hemos tratado de ordenar el proyecto, ¿no es cierto? Que las predecesoras no el orden de las predecesoras, cuál era y así, ¿no es cierto? Ya. Hemos tratado de ordenarlo primero por fechas, lo hemos tratado de enumerar así arbitrariamente del 1 hasta donde dé. Lo metemos al proyecto como sus predecesoras ya están dadas y lo estamos ordenando arbitrariamente. No nos corre directamente días que tienen 208 días y una actividad depende de eso, digamos, y el periodo, lo que debería terminarse en 228 días, se termina en años, digamos. Y ya, como se está complicando, entonces el proyecto, o sea, la parte de proyectarse a un hito, igual que la red. Y ahí ustedes ya tendrían que buscar la forma de organizar o sea, es decir, revisen las actividades, no son muy ajenas, las del proyecto del puente, digamos. O sea, sí se puede complicar, por eso les lo resuman, es decir, reduzcan y presenten solo de una de puentes y son precisas, ¿no? Es decir, ahí sí ustedes podrían con cierto criterio decir cuál va antes, cuál va después, paralelo, en lo que hay en la información en la guía esa que les he pasado de modelo y pensar en eso. Ahora, Inge, la parte de los hitos también, por ejemplo, nos da el inicio del hito, pero no nos da cuándo termina el hito, con qué actividades termina, ni nada por el estilo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? En la lista o en la estimación del análisis de hitos, lo único que tendría que hacer es mencionar cuáles son los. Como ya no van a entrar en el diagrama de hitos, entonces ya no habría mucha preocupación con eso. Extraer los datos de las
tablas con información, ¿no? Hay información de recursos, en fin, información de actividades mismas. Y ahí más o menos como estimar cuáles son las fechas de esos hitos. Habíamos dicho de mantener las fechas solo cambiando el año, ¿no? Para que no haya mayor modificación en ese proyecto. Ahí también dije, es que conforme va variando el año, también van variando los días feriados y todas esas cuestiones. Tenía que empezar una fecha, recorre las fechas. Y eso lo estamos considerando así, solamente estamos recorriendo la fecha, nada más. Ya eso va a variar. En el proyecto, a ver, tienes razón, lo que sí va a variar son los días. Encontramos un día. Ya, si eso está causando problemas, entonces vamos a tener que mantener los días. ¿Ya? Eso justo que nada por el tiempo que llegar. Si no, tendríamos que mover, sí o sí, reajustar a un año, a 2021, 2020. Pero si eso les está causando problemas de desfase, entonces mantengamos los años. Perfecto, Inge, entonces vamos a mantener los años. Listo. Ahora, la pregunta, Axel. Gracias por la aclaración, más bien. Bien, si no hay más, conmigo quedamos aquí el tiempo para hacer su proyecto, a desayunar y continúen con Axel, que bueno, ya depende. Así que, ¿dudas, consultas? ¿Algo más? Entonces conmigo mañana a las 7. Igual, vamos a abrir dos grupos. Para ¿no? Y la misma idea. ¿Ok? No, mañana es 7 p.m. el examen. Mañana domingo. M. No. Lo que pasa es que ya hemos quedado con todos, ¿no? Sí, eso. O sea, ya todos tienen en mente, ya si cambian todo va a ser un... Ahora, si hay alguna situación excepcional, tienen que hablarme, ¿no? Con los que realmente no puedan dar. Ya. Ya. Último día de esfuerzo y ya. Bueno, entre hoy y mañana. Ya. Buenos días. Hasta luego. Bueno, chicos, buenos